¿Alguna vez te has preguntado cómo la acción de perdonar a otros o a vos mismo puede impactar tu bienestar emocional? ¿Has sentido el peso de la culpa, el enojo, el resentimiento y te has preguntado si el perdón será clave para liberarte de estas cadenas emocionales? Somos Isa Y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco, es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco podcast. Esta tercera temporada llega a ustedes gracias al apoyo de la Sala Garbo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy especial de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Es nuestro primer episodio en vivo, así que estoy muy contenta de que estén por acá y hoy vamos a estar hablando de el perdón. ¿Cómo estás, Lu? Bien, yo contentísima. Espero que todos ustedes estén súper bien. La verdad es que estoy muy contenta de tenerlos por acá. Y bueno, nerviosa también, es algo distinto y nos saca un poco de la zona de confort a la hora de grabar, pero lindísimo estar acá con ustedes y lindísimo además poder tratar este tema que es, creo que un tema que nos toca a todos en algún momento, el perdón hacia otros, el perdón hacia nosotros, el pedir perdón, son temas vitales en la vida y pues sí. Creo que no hay nadie que quede exento con este tema, ¿cierto? Yo voy a pedir perdón por la nervia que me tengo, que no es habitual. La primera vez que grabamos teníamos mucha nervia, ¿verdad? También muchos nervios de estar grabando, de hacer esto, de embarcarnos en este proyecto. Y hoy, ustedes que han sido parte, que nos han escuchado, que nos han retroalimentado con sus comentarios, de verdad es muy valioso que estén acá. Así que yo pido perdón desde ya por cualquier zafis, pero vamos a hacer esto con muchísimo cariño. Tal vez empecemos entonces, Lu, hablando de la importancia que tiene el perdón desde el punto de vista de salud mental. Ok, el perdón es todo este proceso psicológico que nosotros hacemos para sanar y liberarnos de emociones negativas que nos están cargando mucho. Es fundamental cuando hablamos de perdón desde la salud mental porque hay una frase que dice que el enojo es como tomar veneno y pretender que sea el otro el que se muera. Y es que realmente emociones como el resentimiento, el enojo, el rencor, son emociones que en realidad nos hacen muchísimo daño a nosotros. Y ahí es cuando se hace fundamental que dentro de la terapia se trabaje el perdón. Sin embargo, a nivel moral, ético, el perdón es un tema religioso, es un tema que tiene como... O sea, que se ha tratado desde muchos lados y que culpabiliza muchísimas veces, porque hay situaciones que moralmente podríamos tener la conversación de decir, son situaciones que ameritan un perdón. Realmente hay momentos donde alguien merece un perdón, una persona que abusó niños, una persona que mató un montón de gente, hay cosas que... Pues el cuestionamiento filosófico, moral, ético respecto a si una persona puede merecer o no el perdón es complicado y se hace individual. Dentro de la consulta de salud mental, el perdón se va a trabajar no por el otro, sino por nosotros. Y yo creo que eso es fundamental, Lu, porque algo que leía por ahí es que el perdón consiste más en ese acto, como decís vos, de que de pronto a la otra persona se le justifique, se le disculpe, se le olvide el acto donde nos hizo daño a nosotros o a otras personas de pronto que nos generan empatía, cercanía. Consiste más en dejar ir esa ira, ese enojo, ese resentimiento, ese malestar que nos envenena, como vos dijiste, ¿verdad? Y que nos llena muchas de las veces y nos deja trabados en un momento, en una posición, en un tipo de relación. Y el perdón consiste más en dejar ir todo ese malestar, en ya poder decir, ok, esto pasó, voy a darle vuelta a la página y voy a seguir adelante. Y eso no pasa por decirle a la otra persona, ok, vení, sigamos juntos. No necesariamente pasa por ahí.
No, exacto. El perdón es un proceso emocional, psicológico y cognitivo que hacemos de manera consciente para liberarnos de determinadas emociones. Pero no tiene nada que ver, bueno, a veces sí, pero en general en nuestro proceso no va de la mano con absolver a la persona de responsabilidad, ¿verdad? La absolución, pues término que se usa mucho en la religión, que se usa mucho en la ley, no es lo que estamos buscando. No estamos buscando decir, ok, perdoné, entonces voy a tratar a esta persona como si nada y me relaciono con esta persona como si nada hubiera pasado. No, es yo perdono y trabajo en liberarme a mí misma de estas emociones que me están haciendo daño. Pero eso no significa que yo, o sea, y después me replanteo la relación. Eso no significa que yo tenga que tener una relación con la otra persona como si nada hubiera pasado. Y qué importante es esto, Lu, porque muchas de las veces alguien puede llegar a consulta y decirte, bueno, Lu, pero es que yo tengo esta creencia, yo practico esta fe, yo practico esta religión, y desde la religión a mí me están diciendo que yo tengo que perdonar a mi papá que me agredió. Uh-huh. ¿Cómo se aborda eso entonces en terapia, verdad? ¿Cómo hacer ese conflicto entre lo que la religión y mis creencias me están dictando y lo que vos me estás planteando como terapeuta que tiene que ser el perdón? A ver, a lo largo de la historia, el perdón y en las religiones, el perdón está en todas las religiones. El cristianismo, ¿verdad? Perdona a los señores que no saben lo que hacen, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, poner la otra mejilla. El judaísmo habla muchísimo del perdón. De hecho, hay una festividad que es para la absolución y para la relación con Dios y mejorar, se me acaba de ir el nombre, ya me va a venir, que es para mejorar esa relación, ¿verdad? Y absolver a la persona de culpas. El budismo habla muchísimo del perdón y que tenemos que perdonar para poder elevarnos e iluminarnos, ¿verdad? A nivel kármico y para sanar el karma que tenemos y poder llegar algún día a la iluminación. El Islam habla también del perdón como una de las bases fundamentales de su religión. Entonces, hemos crecido desde todos los lados y la religión está en la base de nuestra cultura occidental y oriental con el tema del perdón muy fuerte. Uh-huh. Entonces sí puede llevar a culpa. ¿Cómo integramos estas dos cosas? Bueno, yo normalmente ahí sí me meto un poquito con la religión, uh-huh. Pero me meto con esta versión del Dios amoroso, ¿verdad? Y del Dios que... digo, para las personas que creen en Dios, hay como dos versiones y en casi todas las religiones está esta versión de este Dios que te va a castigar si algo no hiciste bien, pero que también te quiere a toda costa y que es el papá amoroso e incondicional. Y desde esa figura es imposible calzarla con la primera y decir, ok, si realmente hay un ser superior que a mí me ama incondicionalmente, que me hizo, que me trajo a esta vida para que yo disfrute la vida, ¿será que realmente lo que quiere es que yo ponga la otra mejilla para que una persona me agreda? No me calza. Entonces, cuando el concepto no calza, lo vamos afinando y, bueno, sí, yo puedo sanar y puedo perdonar a una persona que me haya agredido, por ejemplo, pero no por esa persona y no por poner la otra mejilla y decirle, ok, me pegaste de este lado, ahora seguime pegando, sino por decir, ok, yo suelto todo esto y no voy a seguir cargando con todo este malestar hacia vos, pero tomo mis decisiones. Incluso el Dalai Lama, que yo sé que en el último año entró en una gran polémica, pero el Dalai Lama cuando hablaba de todo el tema ¿verdad? Que pasó en el Tíbet y que él tuvo que salir, él hablaba del perdón, pero no olvidar, perdonar, pero no olvidar. Entonces yo puedo perdonar, yo puedo realmente liberarme de estas cosas porque a mí me están haciendo daño. Yo no tengo por qué olvidarme que estas cosas pasaron, porque eso es lo que va a hacer que yo me pueda cuidar. Y si pensamos en una figura superior, en un ser superior que me ama incondicionalmente, lo que ese ser superior va a querer de mí es que yo esté bien, ¿cierto? Suena lógico. Entonces ahí es donde lo vamos intercalando a nivel terapéutico para coincidir los dos conceptos. Qué difícil olvidar y perdonar al Dalai Lama, ¿verdad? Después de todo lo que salió y lo que hizo. Pero bueno. A mí me dolió muchísimo, fue un gran duelo, pero sí.
yo nunca conecté muy bien con el Dalai Lama, entonces para mí no fue tanto duelo, pero me parece tan repudiable lo que hizo y me lleva entonces a esa otra parte del perdón, ¿verdad? De que el perdón no tiene nada que ver con exonerar a la persona, librarlo de las responsabilidades, porque yo no voy a exonerar nunca al Dalai Lama de que lo que cometió fue absolutamente indebido, a como muchas otras personas que hacen daño, lastiman mucho, hieren, ¿verdad? Generan muchísimo malestar y que cuando nosotros los perdonamos no quiere decir, como decía al inicio, que los justifiquemos o que los vayamos a exonerar de culpa, ¿verdad? O de responsabilidad, mejor que ese término, ¿verdad? Después podemos entrar ahí en lo que tiene que ver con la culpa, pero no significa exonerarlos de esa responsabilidad. No tiene nada que ver con eso. Como decíamos, tiene que ver conmigo, con ese proceso, con ese malestar que me genera el dolor por haber recibido una ofensa de otro y que yo deje ir eso y sanar, ¿verdad? Ese dolor tan profundo que me generó la otra persona. Y yo no sé si alguno de ustedes puede relacionarse con él, pero ya te pedí perdón, ¿qué más querés? No sé si alguno alguna vez ha escuchado ese comentario. ¿Sí? ¿No? Sí, ahí veo caritas diciendo que sí. Y es que muchas veces está la creencia de que pedir perdón absuelve. Entonces, ok, ya te pedí perdón, ya fue. ¿Verdad? Y no, sí, yo puedo perdonarte, pero me duele. Yo puedo perdonarte, pero no he sanado. Yo puedo perdonarte, pero no quiero estar cerca tuyo. Yo puedo perdonarte, pero esto no calza conmigo. Entonces, es importantísimo que quede claro que el perdón es un trabajo que hacemos por nosotros. No por iluminarnos, ya ahí cada quien con sus creencias, pero no es por un bien mayor. Realmente es un proceso muy egoísta, si lo quieren ver desde ahí, porque es un proceso de sanación nuestro, es un proceso que hacemos para estar mejor nosotros. Y yo te oigo hablar y yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa si no lo sano? ¿Qué pasa si no lo suelto? ¿Qué pasa si yo me lleno de rencor permanentemente? Porque existimos personas, y aquí confesión de parte, yo soy bien rencorosa, a mí me cuesta mucho hacer ese proceso de soltar y perdonar, ¿verdad? Es algo que a mí de verdad me cuesta. Cuando uno logra soltar ese rencor es delicioso, es liberador, es riquísimo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no logramos soltar ese rencor? Porque, a ver, yo puedo pensar en mis experiencias donde yo he sido muy rencorosa con personas y guardo, ¿verdad? Eso muy profundo dentro de mí, cómo eso carcome, ¿verdad? Como es como un monstruo que uno anda ahí adentro llenándolo de muchas cosas feas y cómo eso también puede empañar otro montón de relaciones que no tienen nada que ver con el daño original, ¿verdad? Sino que si yo me quedo ahí pegada, después ando repartiendo rencor y malestar y opinando, pensando que la otra persona va a actuar igual a priori. Cuando es como que si me fueron infiel, entonces todos los hombres son infieles y todos me van a hacer daño y entonces me quedo pegada en este ciclo y empiezo a cobrarle al resto lo que me hicieron. Eso, y de pronto también empiezo a estar siempre en conflicto con mis convicciones y con mis creencias espirituales, porque yo digo, bueno, a mí me enseñaron desde la religión, desde mi credo, a que yo tengo que perdonar, pero no estoy logrando perdonar. Entonces estoy faltando a un principio básico, tal vez de mis creencias. Entonces entro en ese conflicto y pierdo conexiones entonces con esto, digamos que a nivel espiritual me servía mucho, pero también pierdo conexiones con otras personas que tal vez quieren transmitirme que ya yo puedo perdonar, que ya yo puedo soltar, pero me quedo ahí como pegada, como empantanada, ¿verdad? Y el tema ahí es que como todas las emociones que se quedan pegadas, estancadas, empantanadas, van a tener una repercusión después. La investigación nos ha mostrado que las personas que logran trabajar el perdón tienden a ser personas con menores niveles de ansiedad, con menores niveles de depresión. El rencor y el enojo y la depresión están sumamente relacionados. De hecho, desde enfoques más psicoanalíticos se habla de la depresión como mucho enojo volcado hacia uno mismo, ¿cierto? Sí, tal vez ahí, psicoanalíticamente hablando, lo que Freud decía es que uno deposita en el afuera muchas expectativas, es una carga energética. Cuando yo me enamoro de alguien o cuando me comprometo con alguien en un proyecto, yo deposito toda mi energía ahí. Y cuando esa persona me falla, que es lo que sucede también cuando no está en el duelo, esa energía que queda ahí flotando se puede volver de forma súper agresiva contra mí y envenenarme, maltratarme, hacerme daño. Entonces, justamente tenemos que encontrar cómo esa energía que regresa
vuelve de una forma más piadosa, ¿verdad?, hacia mí y no me hace tantísimo daño. Claro, y esto es lo que pasa cuando quedamos con esas emociones. Vamos quedando contaminados por estas emociones y vamos a tener repercusiones, ansiedad, altos niveles de estrés, depresión, relaciones interpersonales más pobres, porque de nuevo, si yo le empiezo a cobrar al resto de la gente lo que a mí alguien me hizo, que no tiene nada que ver con el resto de las personas, pues evidentemente mis relaciones interpersonales se van a ver pues empañadas por esto. La otra es si yo estoy irritable todo el tiempo, si yo no me aguanto, si yo no estoy pudiendo procesar mi enojo, evidentemente no soy la persona que más quieren ver las personas alrededor, ¿sí? No estoy siendo como esa persona vitamina para los demás porque estoy siempre molesta, estoy siempre enojada. Entonces, ya la ciencia lo ha podido estudiar, incluso hay estudios desde el área médica que se han hecho donde las personas que logran perdonar, las personas que han vivido experiencias traumáticas y logran trabajar el perdón, de nuevo, el perdón no es ir a donde la persona y decirle, ay, sí, yo te perdono, seamos compas otra vez, no, es trabajar en soltar esas emociones, tienen menor riesgo de enfermedades cardiovasculares que personas con eventos traumáticos que no han trabajado esta parte. O sea, incluso, pues sabemos que la mente y el cuerpo están conectados, a pesar de que a veces se nos olvida esa conexión directa, incluso ya desde ahí realmente hay pues una función sanadora, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo va a funcionar mejor si trabajamos en esto y por eso es que vamos a poner el perdón sobre la mesa. No para que seas buena persona, te ganes el cielo, te quiera Dios, porque de verdad del concepto de un Dios amoroso a mí me parece inconcebible pensar que un Dios que te hizo no pueda entender que vos te enojes con alguien que te lastime. Más bien pensaría en un Dios orgulloso de que hayas podido ir más allá y trabajar en esta parte de emociones más vulnerables y de liberarte. Pero entonces va desde ahí, desde un proceso de sanación integral que incluso ya sabemos por estudios que se han realizado que físicamente se demuestran los beneficios. Ahora, de las cosas que yo leí para llegar al proceso del perdón, decía que una de las primeras etapas es practicar la empatía. Y cuando lo leí, ¿verdad? Yo dije, bueno, pero suave un toque. Entonces, no se trata de que yo justifique y me reconcilie con la persona que me hizo daño, pero tengo que ser empática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo llegamos a empezar a procesar ese perdón si yo tengo que ser empática, si tengo como que sintonizar en algún lado con la persona que me hizo daño? Definitivamente hay dos palabras que van a ser claves en el trabajo del perdón y son empatía y compasión. Son palabras complicadas, son palabras que tienen mucho detrás y me encantaría poder dar un como de receta, ¿verdad? Y decirles hagan 1, 2, 3, pero de verdad no puedo. Pero básicamente a ver, en esta temporada tenemos un episodio sobre madres y padres narcisistas. Y una de las cosas que hablábamos es cuando conectamos con la otra persona, una persona que a mí me lastimó. Si yo veo la historia de esa persona, yo puedo entender qué lleva a esa persona a haber hecho lo que hizo, por ejemplo. Yo puedo leer la historia de algún asesino en serie y ver que fue una persona que sufrió muchísimo, que tuvo mucho trauma, que sufrió abuso, que lo trataron malísimo y puedo entender que era una persona muy dañada, que era una persona con muchas heridas y puedo sentir cierto nivel de empatía en lo que respecta a cómo se siente una persona que ha sido maltratada. Eso no me lleva a justificar que esa persona haya hecho las cosas que hizo. Si hablamos de papás y mamás, por ejemplo, que es uno de los grandes temas de perdón en consulta, cómo perdonar a nuestros padres por sus grandes errores, algunos más fáciles de perdonar que otros, nos damos cuenta que sí, claro, podemos entender cómo nuestra madre, nuestro padre llega a ser la persona que es, podemos entender que no tengan la suficiente capacidad de introspección y de análisis para poder hacer un cambio, podemos realmente entender. Pero ahí llegaría otra parte y la compasión va hacia los demás y hacia mí. Si yo estoy frente a una persona que no tiene la capacidad de cambiar, esa compasión yo la tengo que volcar hacia mí. Porque yo puedo entender a esa persona, pero eso no significa que entonces voy a decir, bueno, es un asesino en serie, pero pobrecito, lo abusaron en la infancia, entonces me voy con él.
No. Bueno, sí, mi mamá me lastima cada vez que estoy con ella, pero entonces, pobrecita, ella también tuvo una historia muy dura. No. Y ahí viene la siguiente parte del perdón, que es, yo puedo sanar esa parte y decir, ok, sí, yo perdono y yo entiendo, pero yo no me sigo exponiendo, porque yo también me cuido. Y entonces ahí va la empatía y va la compasión. Y en este caso la compasión sería con nosotros mismos. Distinto es, perdona Isa, distinto es, por ejemplo, en los casos de una infidelidad, que esta temporada hablamos también del tema, donde, digamos, una infidelidad de un episodio único, donde la pareja decide trabajar con esta persona, donde hay un arrepentimiento real, tiene que llegar un momento donde haya compasión hacia el otro también y hacia entender qué pasaba en el otro también que lo llevó a cometer ese error, a entender realmente el arrepentimiento que tiene esta persona, que somos seres humanos, que somos falibles como seres humanos, y desde ahí reconectamos. Entonces, dependiendo de la situación, la compasión yo la puedo, ¿verdad?, volcar hacia el otro o hacia mí. La empatía me va a ayudar a entender, pero que nunca sea una justificación. Los ticos somos buenísimos en el pobrecito. Ay, sí, qué horror. Es parte de nuestra idiosincrasia. Y eso es terrible para el tema del perdón mezclado con la absolución. Porque el pobrecito se convierte en absolución. Ay, pobrecito, le pegó a la hermana, ¿verdad? Pero es que, el chiquito es así. Entonces, ay, pobrecito, ¿verdad? Se sintió muy mal y le escupió, pero, Yo creo que para poner como ejemplos un poco concretos de lo que estás diciendo, a mí me hizo mucha bulla, me acuerdo cuando salió la película del Guasón de Joaquín Phoenix, que todo el mundo decía, claro, tenía toda la razón. El pobre fue víctima de bullying, era un tipo que se reía rarísimo, la gente se burlaba de él en la calle, luego aparece este tipo, ¿verdad? El personaje que hace Robert De Niro, se burla de él, y uno dice, claro, ¿verdad? Tenía toda la razón de pronto de ser así como se convirtió tan malo, porque fue una persona que sufrió mucho. Y uno puede entonces ahí entender que de pronto este personaje del Guasón fuera tan malo conectando con su historia de vida. Pero eso no significa que vamos a andar, como dijiste vos, perdonando a los asesinos en serie. Porque podemos entender qué fue todo eso que pasó y que trajo a esta persona hasta aquí y que le hizo actuar de esta forma. Lo mismo con personas narcisistas que estén en nuestra vida o con sociópatas, para ir como al extremo más pesado de la historia, ¿verdad? Que de pronto nos hacen mucho daño y yo puedo decir, claro, es que de niño lo maltrataban, de niño no recibió cariño, no fue atendido adecuadamente, es una persona que se le enseñó que a través del golpe, que a través del enojo, que a través del grito era como se lidiaban las cosas, entonces yo voy a tratar de cambiarlo. ¿Verdad? Que muchas veces entramos en estas dinámicas con personas muy queridas de querer cambiarlo y querer perdonarlo desde ahí, desde tal vez yo pueda hacer algo por esta persona, yo le voy a perdonar todo para que pueda cambiar. Y es que la empatía, a mí me han dicho que es ponerme en los zapatos de la otra persona y suave en toque, ¿verdad? No, la empatía es entender que los sentimientos de la otra persona están en un lugar y sintonizar con los sentimientos más que con los datos. Pero eso no quiere decir que yo me exponga a más maltrato, ¿verdad? Eso, ahí se nos cae un poquito esto de poner la otra mejilla, ¿verdad? Y tampoco es que nos vayamos al extremo de Shakira cuando no perdonó a Piqué, ¿verdad? Y hacer este burumbum que está haciendo esta mujer, que todo bien por ella, pero, ¿verdad? No se trata de caer en un extremo ni en el otro, sino tratar de caer en ese medio donde yo reconozca que la otra persona, ok, tuvo su historia, pero ya yo no me expongo más. Y ahí entra otro capítulo súper importante en la cuestión del perdón, que tiene que ver con la reconciliación. La reconciliación podría ser el episodio siguiente a un perdón, pero no siempre es posible. Y eso es súper importante entenderlo, porque muchas veces nos quedamos enfrascados en que como ya lo perdoné, ahora lo que sigue es reconciliarme. Y tal vez no se pueda. Y tal vez no solo no se pueda, sino que sea hasta muy riesgoso para mi propia salud intentar reconciliarme. Y esto lo vemos muchas veces en personas que han sido víctimas de trauma, que le dicen, yo quiero ir, decirle que ya lo perdoné y que que todo está bien, que ya yo lo perdoné, que ya yo lo dejé ir, que ya yo no pienso en eso. Y uno dice, suave en toque, mejor ahí no vaya, no se exponga, porque puede venir otra agresión,
o también mucho malestar al no encontrar la respuesta que yo estaba esperando, que tal vez sea una solicitud genuina de una disculpa. Uh-huh. Y esa reconciliación no siempre se puede dar y, como te digo, a veces hasta puede ser muy riesgoso. Especialmente cuando hablamos de intentar reconciliarnos con una persona narcisista o con rasgos sociopáticos. Estas personas no cambian, difícilmente. Lo que la literatura nos dice es que no cambian. Algunos atenúan síntomas, pero normalmente no cambian. Entonces, en esos casos se hace realmente casi imposible la reconciliación. Se puede, tal vez, manejar una relación con cierta distancia y con ciertos límites, pero esa reconciliación ideal, donde ya nos queremos un montón otra vez y tenemos una super relación otra vez, eso no va a pasar. Son personas, cuando hablamos de personas con muy poco insight, con poca o nula empatía, con poca capacidad de conectar, con poca capacidad de hacer introspección y análisis, esa persona no va a cambiar. Entonces ahí yo puedo perdonar por mí, pero poner límites es fundamental. Y de hecho, cuando hablamos de claves a la hora de trabajar el perdón, una de las cosas que la gente siempre dice es, ¿cómo me estás hablando de perdón y a la vez me estás hablando de límites? Porque normalmente está la creencia de que, pero entonces si pongo un límite significa que no lo perdoné. Ajá. No, sí, lo vas a perdonar adentro tuyo y adentro tuyo va a haber paz. Pero el límite es fundamental, porque si no te van a volver a lastimar. Porque recordemos que en una ecuación donde hay más de una persona, si la otra persona no ha hecho un cambio, si la otra persona no tiene capacidad de ver mis necesidades, no tiene capacidad de ver mis intereses, no tiene capacidad de ver dónde estoy yo, es imposible llegar a algo. Ahora, Lu, acabas de decir que cuando la ecuación incluye a dos personas, ¿qué pasa cuando me tengo que perdonar yo? Uf. Digo, que es como trabajo intenso, trabajo pesado, ¿verdad? De psicoterapia, y que yo no sé si alguno ha estado ahí, porque es muy fuerte cuando uno cae en este autorrepudio, ¿verdad? Por cosas que ha hecho, por cosas que le han pasado, que uno dice, qué tonta, cómo no lo vi, esto es culpa mía, esto que está pasando, ¿cómo hago para salir de ahí y poder perdonarme yo? ¿Cómo me perdono yo? ¿Cómo empiezo a decirle, bueno, es que la persona a la que tenés que tener la empatía sos vos misma, ¿verdad? Disculpale todas estas cosas que están pasando. ¿Cómo hacemos para entrar en la autocompasión, en el perdonarme a mí mismo? Y eso es, como dijiste, todo un trabajo de terapia. Y es de los perdones que más tenemos que trabajar y que más trabajamos en terapia, definitivamente. Somos seres humanos y como seres humanos somos falibles, nos equivocamos, cometemos errores y merecemos poder llevarnos bien con nosotros mismos. Para mí hay una frase tuya que para mí es fundamental. No sé si es tuya, pero yo te la atribuyo a vos. De no se vale juzgar al yo del pasado por lo que sabe el yo del presente. Total. Y es que es así. Porque normalmente cuando queremos, yo no sé si es mía, pero yo la vengo diciendo desde hace años, así que si no es mía, no sé dónde la saqué. Si la ven en Facebook, ponen a Lucy a la par. Exacto. Pero es que es así, esto es algo que, ¿verdad? Que le digo casi que en cada sesión a la mayor parte de la gente. Todos nosotros, ese cuento de si yo me devolviera en mi vida, yo no cambiaría nada, porque entonces no sería la persona que soy. O sea, a ver, yo no me lo trago, no me lo he tragado nunca y si ya a mí me devuelven con todo lo que sé hoy, cambio todo. O sea, sí, si me devuelven sabiendo todo lo que sé al día de hoy, dejaría todo diferente. Pero ¿qué pasa? Que el yo del pasado no tenía la información que tiene el yo de hoy. Y entonces el yo del pasado hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Incluso metió la pata como la metió con las herramientas que tenía. Uh-huh. Y en ese momento o consideró que era lo mejor, o creyó que no era tan grave, o fue impulsivo, o se equivocó, o se distrajo y cometió un error garrafal, o cual sea la situación, mi yo del pasado no tenía la información que tiene el yo de hoy. Y eso es clave para entendernos. Eso es parte de ser empáticos con nosotros mismos. Es volver a ese momento y entender que esa persona
estaba también luchando con un montón de cosas, estaba haciendo lo mejor que podía, estaba tal vez estresado, estaba tal vez ahogado. Yo, pues nunca vi a esta persona y por eso puedo hablar de esa noticia, pero siempre me acuerdo hace unos años, en Estados Unidos estas noticias se dan todo el tiempo, pero acá hace unos años se hizo mucho boom de un señor que dejó al chiquito en el carro, se fue a trabajar y el chiquito murió, que son cosas que en Estados Unidos se oyen mucho. Y, ¿verdad? Uno veía los comentarios y la gente condenando a este señor y yo lo único que podía pensar es qué duro va a ser el trabajo de este hombre para poderse perdonar. Pero es lo único que puede llegar a ser que esta persona tenga una vida que valga la pena ser vivida. Porque se confundió, se estresó, se le cambió la rutina, se metió al trabajo, posiblemente tenía 20,000 cosas en la cabeza. O sea, no estamos hablando de alguien que quiso hacerle daño. Estamos hablando de alguien que cometió un error. Fue un error que tuvo consecuencias muy graves. Y eso pasa todo el tiempo. Todos hemos cometido errores, algunos más chiquititos, otros más grandes, pero la única manera en que nosotros podemos volver a retomar nuestra historia es sanando, siendo empáticos con nosotros y entendiendo, a pesar de que nunca nos guste esa parte nuestra. O sea, posiblemente nunca lleguemos a decir, ay, qué linda yo metiendo la pata, ¿verdad? No creo que lleguemos ahí, pero podemos realmente decir, ok, yo te entiendo, yo entiendo dónde estabas, no te absuelvo. Tampoco nos absolvemos a nosotros mismos. Ajá. Asuma la responsabilidad de lo que hizo. Pero yo te entiendo y sé dónde estabas. Y creo que ahí acabas de tocar un punto muy importante y es cuando sucedió esta noticia de este señor, que lamentablemente eso es algo que sucede más de lo que nos imaginamos, de papás que se les olvida el chiquito en el carro y hay muertes por esto, es una condición descrita. Yo me acuerdo que yo hablaba con una abogada y me explicaba que en este caso, por ejemplo, aplica el tema del castigo natural. Ya ahí no hay condena a nivel judicial que repare nada, o sea, pero absolutamente nada, ¿verdad? Y esta persona ya recibe el castigo de vivir todo el resto de su vida sabiendo que se equivocó de esa forma. Eso es como el libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿verdad? Claro, entonces no hay forma de que esa persona encuentre una paz que uno diga, sí, ¿verdad? Ya pasó, ok, me equivoqué. No, pero hay otro concepto que se enlaza con todo esto y es el concepto de la culpa. Uh-huh. La culpa es un mecanismo súper importante que tenemos las personas para darnos cuenta si estamos haciendo daño o no. Es como una campanita que suena ahí en la cabeza. ¡Trin! Ojo, ¿verdad? Suave, ¿qué estás haciendo? Para un toque, revisa si le estás haciendo daño a alguien, si le estás haciendo daño a tu propia vida. ¿Qué estás haciendo con esto? Pero el problema con la culpa es si nos quedamos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Trabados, empantanados, dándonos de latigazos, diciendo esto es por mi culpa, si yo hubiera hecho diferente, yo hubiera podido hacer otra cosa, soy culpable, me repudio, me trato súper mal. Si nos quedamos abrazados así de la culpa, nos enfermamos también, como cuando no logramos perdonar. Nos da mucho estrés, nos da ansiedad, nos da depresión, nos da muchísimo malestar. Versus si en lugar de culpa, y esto es lo que siempre decimos en terapia, usted asume la responsabilidad por sus actos. ¿Ok? Usted causó un daño, trate de disculparse, trate de reparar el daño de esa persona, pero ojo, que del otro lado puede ser que no te acepten las disculpas. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, si la cosa es conmigo, bueno, yo trabajo mi responsabilidad, veo a ver qué hago y en mi proceso de terapia me pago a ver para tratar de absolverme hasta donde se pueda, pero ¿cómo le hacemos para pedir disculpas y si del otro lado no nos las aceptan? Y voy a hacer 2 paréntesis antes de entrar en este tema tan importante. Uno es que la investigación ha demostrado que nuestra voz interna tiene tanto poder como lo tendría una voz externa. Eso significa que si yo no permitiría que una persona me esté diciendo en la cabeza qué tonta, qué fea, por qué hiciste esto, qué bañaza, yo tampoco se lo tengo que permitir a mi voz interna. ¿Por qué? Porque me afecta de la misma manera en que me afectaría si yo tuviera a esa voz en una persona externa. No es que tiene, ¿verdad? No es que se le quita responsabilidad o que daña menos si está dentro de mi cabeza. Entonces, que la voz interna nuestra esté alineada y sea una voz compasiva y comprensiva es fundamental para la salud. Por eso, todos estos síntomas que decía Isabel. Y la otra es un ejemplo muy básico que yo uso muchísimo para hablar de culpa y responsabilidad. Yo quiero que se imaginen un niño jugando a la pelota en el jardín. De repente tira un pelotazo y rompe la ventana del vecino.
Si este niño... ¿ah? Yo lo que quebré fue una mata de mi mamá que florece una vez al año. Y hasta la fecha, en el patio de la casa Y ese día tenía flor. Por supuesto. Entonces, mi papá había puesto un aro de básquet porque teníamos una cochera muy grande con el techo muy alto. Pero a mí me dio por jugar voleibol, no básquet. Entonces un ejercicio era empezar a hacer ejercicio con la bola de básquet para fortalecer los dedos. Uno voleaba con la bola de básquet. Y mi mamá llegó, María Isabel, cuidado que acaba de florear la Eucaristía, ¿verdad? Porque la Eucaristía solo florece una vez al año. Es preciosa la condenada flor. Y ahora hay en acto de reparación una Eucaristía en mi patio. Y obviamente la bola de básquet se voló la mata, ¿verdad? O sea, no había forma. Y eso quedó tan clavado en mi psique que yo les puedo recordar el momento con puntos y comas, ¿verdad? De eso que pasó. Y de, como digo, ahora tuve que reparar. Y hay una Eucaristía que acaba de florear, por cierto, y es preciosa en mi casa. Ok, usando este ejemplo, si Isabel se siente culpable, si le invade la culpa, hay una alta posibilidad de que se esconda bajo la cama, de que no quiera saber nada, de que esconda la bola, de que si no lo hubieran visto hubiera dicho, ay, qué raro, ¿verdad? Esa mata pareció rota. Porque la culpa lo que hace es que nos escondamos. Si bien es cierto, cuando hablamos, por ejemplo, de sociopatía o de un desarrollo natural, nosotros necesitamos cierto nivel de culpa para saber qué está bien y qué está mal en la vida. Ya en la vida adulta, cuando ya tenemos eso claro, la culpa en general lo que hace es decirnos, sos malo, sos incompetente, no sos suficiente. La culpa hace que nos encerremos, queremos meter la cabeza en la arena, nos latigamos por culpa. La responsabilidad, en cambio, es la pequeña Isabel con las piernas temblando, la bola en la mano, yendo a decirle a su mamá con la voz quebrada, mamá, metí la pata. Quebré la flor. ¿Sí? Y asumir la responsabilidad o de la regañada o de, no sé, lavar el patio para poder pagar la mata de nuevo o lo que haya sido la responsabilidad. Entonces, de nuevo, la culpa hace que nos encerremos en nosotros. La responsabilidad hace que asumamos las consecuencias. Con terror, de fijo. Las emociones no son menos fuertes para asumir la responsabilidad, pero la responsabilidad nos lleva a enfrentar. Y una vez que enfrentamos, es como sacar una curita. Costó mucho al inicio, pero después ya lo enfrenté, sí, ya lo hice. Entonces, ahora sí, si yo asumo la responsabilidad de algo que hice, traté mal a Isa, por ejemplo, creo que no es el caso, pero... Todo bien. Traté mal a Isa, digamos, y vengo a decirle a Isa, hey, sorry, me equivoqué. E Isabel me dice, no, Lu, realmente me lastimaste mucho, yo no estoy lista para perdonarte. Ahí entramos a un punto complejo. Mucha gente que pide perdón cree que usar la palabra perdón es más que suficiente, ¿verdad? Y ahí viene lo que les decía hace un rato, pero ya me disculpé, ¿qué más quieres que haga? Y ahí viene el entender que hay otra persona con otra psique, con otro mundo interno que yo también tengo que respetar. Y que si yo lastimé a esa persona, pues voy a tener que asumir mi responsabilidad y mi responsabilidad tal vez sea tener que darle tiempo, tener que esperar, aceptar su alejamiento, lo que sea, pero voy a tener que respetar el otro lado. Porque el hecho de que yo esté mal, por ejemplo, no sé, ando de mal humor, ay Isa, perdón, es que andaba de muy mal humor. Ok, sí, listo, yo tengo derecho a estar de mal humor, no tengo derecho a maltratar a alguien más. Uh-huh. Entonces, ahí es donde nos toca entender eso. Y hay mucha gente que no tiene la capacidad de entender eso. Entonces, sí es importante que nosotros, por lo menos, tengamos la capacidad de entender que tenemos derecho de seguir lastimados a pesar de que otra persona se disculpe. Y que una disculpa, si bien es cierto, una disculpa sincera, porque no todas las disculpas lo son. Exacto. Que si bien una disculpa es súper necesaria para empezar el proceso de reparación, porque mentira que podemos empezar un proceso de reparar sin un reconocimiento de que hubo un error, la disculpa es necesaria, la disculpa es sincera, pero no es lo único que hay. Entonces, también es un respeto a las necesidades del otro. Y qué importante entender esto también desde la necesidad humana de que nos comuniquemos de una forma asertiva, clara y directa, porque si yo digo, sí, todo bien, ya, ok, la otra persona puede interpretar, ok, sí, me aceptó las disculpas y todo bien, pero si sigo mandándole por debajo de la mesa mensajes de que no estoy todo bien,
ya ahí tenemos un problema. O si por el otro lado yo me comunico y digo, mira, discúlpame, Lu, te traté muy mal, y vos me decís, todavía no estoy lista, pero yo entonces, pero porfa, perdóneme, y él me agarra la persecutoria, ¿verdad? Pero mire, pero es que ¿cómo hago? Lu, te traje este regalito, perdóname, por favor, Lu, y te llamo y te taqueo el WhatsApp de mensajes y toda esta historia, que tampoco es una forma de comunicación adecuada. O, ¿verdad? Intento como decir, bueno, ahí se le va a pasar y hago como si no hubieran pasado nada, ¿verdad? O sea, hay tantos escenarios posibles después de pedir disculpas que parten de una comunicación poco asertiva, qué difícil entonces lograr realmente, sea la absolución, sea la reconciliación o sea lo que sea que pretendamos lograr, si pensamos que la otra persona puede adivinar o que nosotros vamos a convencer al otro y no respetamos eso que vos dijiste, los límites que trazamos en determinado momento. Y creo que algo importantísimo que acabas de tocar es ser claro a la hora también de si aceptamos o no aceptamos la disculpa. Yo sé que puede sonar como grosero decir no estoy listo para aceptar, pero también es muy desconsiderado decir que sí la acepté y después estar tirando 20,000 hachazos cada vez que me dicen algo. Entonces es ser muy claros también nosotros del lado de la comunicación. ¿Y qué banderitas rojas podemos ver para saber que una disculpa no es sincera? Porque muchas de las veces alguien llega y nos dice, perdón, pero no fue mi intención. Perdón, pero es que vieras que tenía un mal día y entonces por eso te hablé así. Yo creo que ese pero que acabas de usar ahí, ¿verdad? Lo señalaría en rojo y diría, ok, perdón, me equivoqué. Vieras que estaba teniendo un mal día. Primero, suena distinto, pero no debía haberte tratado mal nunca. Estuvo mal tratarte mal a pesar de que yo estaba mal. Quería que supieras que yo estaba muy mal, que no lo hice porque quería lastimarte y que me duele mucho haberte lastimado. Eso suena total. Igual le expliqué que tenía un mal día, pero suena totalmente distinto al, ay, sí, perdón, es que vieras que estaba de mal humor. Perdón. La otra es que te den vuelta a vos lo que sentiste es, perdón si te sentiste lastimada. Entonces uno dice, suave, perdón, te estás disculpando por lo que yo sentí, no por lo que vos hiciste, ¿verdad? Entonces cuando la persona se disculpa por lo que vos estás sintiendo, eso no suele ser una disculpa más que poco sincera, es con poco reconocimiento. Y las poco sinceras suelen ser justificaciones. Y la otra que es típica de nuestro medio costarricense es, no es por ofender, pero frácata, y te sueltan aquello, ¿verdad? Y uno es como, entonces ¿sí era por ofender? O sea, sí, claro que me querías ofender, ¿verdad? Usamos esa muletilla o nos usan esa muletilla porque muchas veces nos la dicen y uno dice como, ok, aquí me tengo que aguantar y no me puedo enojar. Porque no era por ofender. No era por ofender, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son señales que podemos ver de cuando una solicitud de perdón o unas disculpas no vienen de una forma sincera. Cuando dan vuelta hacia la persona nuevamente, ay, sí, perdón, es que vieras que yo la estoy pasando tan mal, no sabes todo lo que me está pasando y sí, claro, yo que tuve que hacer esto, ¿verdad? Es horrible que te haya tratado así, yo me siento tan mal. O él, ay, soy la peor, yo siempre hago estas cosas, ¿verdad? Y entonces la persona se victimiza y ya vuelca la atención hacia sí, o esa justificación constante, o el creer que el simple hecho de usar la palabra perdón ya libera de culpas, ya no pasó nada, todo se acabó, y entonces no doy un espacio real para procesar las emociones. Así es. Qué importante, porque el perdón está todos los días. Muchas veces no hemos recibido las disculpas que hemos esperado. Muchas veces nos cuesta mucho pedir disculpas cuando nos equivocamos y aceptar la respuesta que venga del otro lado. Pero forma parte de nosotros, ¿verdad? Es parte de esta limpieza que muchas veces necesitamos hacer de muchos sentimientos que están ahí muy feos. Perdonarnos, perdonar, aceptar disculpas o no aceptarlas. Así que no sé si con esto, Lu, podemos ir abriendo paso. Tal vez sí, estrategias como muy básicas, ¿verdad? Que ayudan en ese proceso de liberación. Pues obviamente la terapia, no voy a promover otra cosa, pero escribir, hacer journaling, practicar esas conversaciones, tal vez cuando tenemos personas que son poco empáticas del otro lado y sentimos que realmente quisiéramos decírselo al papel, decirlo frente al espejo, decirlo en una silla vacía. O sea, practicar esas conversaciones, sacarlo de nosotros, quienes son artistas, ¿verdad? O quienes tienen habilidades artísticas. El arte es una manera espectacular para sacar emociones negativas, bailar, cantar, saltar,
bueno, el ejercicio y el movimiento, ¿verdad? Pero pintar, jugar con plasticina, o sea, cualquier cosa que sea de crear, donde ustedes puedan sentir que sacan esa emoción. Si hay un mensaje que me gustaría que se lleven de este episodio es que el enojo, el rencor y el resentimiento a quienes daña es a nosotros. Entonces, esa parte sí hay que soltarla. Así que ahora sí, nos encantaría pues escuchar sus comentarios, sus preguntas para respecto a este tema y este episodio. Sí, que espero que como siempre les sea de muchísimo provecho y que les hemos traído con muchísimo cariño en un día tan especial como hoy. Así que el micrófono queda abierto por si alguno quisiera participar o alguna quisiera Hay un participar. micrófono por acá, entonces pueden levantar la mano quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. La timidez inicial, hay que aflojarse. Tengo una... Ahí. Tengo una pregunta, digamos, porque ahora Isabel decía que uno tiene como que aprender a saber cuándo también ir y decirle a una persona lo perdono. Puede ser más bien riesgoso para uno porque uno no reciba la respuesta que uno quiere. Y cómo uno puede saber cuándo es peligroso o cuándo es algo que tal vez pueda ayudarlo a uno en el proceso. Bueno, yo creo que ahí hay un par de cosas que necesitas cuestionarte. Una es si estamos hablando de una persona que tiene comportamientos peligrosos, ¿verdad? Cuando hablamos de agresores, ofensores, de cualquier tipo, pues hablamos de personas que llegan a límites de peligro. Creo que es importante también cuestionarse la capacidad de introspección de esta otra persona, o sea, dependiendo de qué tanto la conozca, pero esta otra persona yo creo realmente que tiene la capacidad de reconocer que hizo un daño, de disculparse sinceramente, de tener un reconocimiento real, o es una persona que hizo daño con alevosía, hizo daño sabiendo que estaba haciendo daño. Una persona que hace daño sabiendo que estaba haciendo daño difícilmente tenga ganas de arrepentirse. Entonces es como cuestionarlo un poco y realmente cuestionar en qué posición estás vos, porque sí hay gente que hace ese lo perdono. Ha pasado con personas que asesinaron a algún familiar. Me pasó en un caso, ¿verdad?, que le habían asesinado a un familiar y fue a la cárcel y le dijo a este hombre que lo perdonaba. Pero su trabajo terapéutico previo fue súper enfocado en no esperar nada y en realmente no esperar nada, porque las expectativas que nosotros tenemos de fondo nos van a traicionar y uno puede decir, no, yo no estoy esperando nada. Pero la realidad es que en el fondo vas a estar esperando que la persona diga, ay, sí, yo cometí un error y la mayor parte de las veces eso no pasa. Y yo creo que acabas ahí de tocar un punto súper importante. Si ya yo he llevado mi propio proceso de perdonar ese daño que me hicieron y estar tranquila conmigo mismo, digamos como que ir a perdonar al otro tal vez no sea tan relevante si ya yo dejé ir esa amargura, ya yo dejé ir esa ira, ese dolor y ya lo logré procesar, masticar, elaborar bien. Ir a pedirle perdón al otro puede ir con menos expectativas, pero si ese dolor todavía está muy tiernito, muy vivito, muy sin procesar, ahí nos exponemos a que ese dolor se acentúe y que otra vez metan el dedo en la llaga y que nos hagan mucho daño, especialmente si tienen estas características que dice Lucy. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes estaban hablando del perdón a uno mismo. Ahora que estaba escuchando a la muchacha diciendo cómo se hacía para ir a esa persona y pedirle perdón a esa persona. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? Que te tienes que perdonar a ti mismo aunque estés en terapia y lo estés trabajando. Aunque tengas que pararte en el espejo y hablarte bonito y decirte, Lucía, te perdono por lo que te hice, te perdono porque permití que me dañaran, porque me he venido dañando, me he venido autolesionando, porque no he vivido la vida que tengo que vivir, porque estoy permitiendo que otros vivan mi vida.
¿Qué pasa en ese caso cuando es al contrario, que ese perdón no puede llegar a ti de tu parte, de ese yo o de esa niña interior que tal vez necesita ser perdonada o perdonar a esa adulta que tal vez trata como de protegerla, pero que lo que está haciendo es como dañarla al no perdonarse? Yo creo que hay que ir a un punto que tocó Lucía hace rato y es tratar de ser compasivos. Muchas veces nos tratamos muy mal y nos decimos cosas muy duras como usted se está permitiendo que le hagan esto, usted es la culpable de que la gente la trate así, usted hizo que pasara tal cosa. Y tal vez no es cierto. Tal vez no tenías las herramientas para enfrentar una serie de situaciones porque no te las dieron. A esa niña pequeñita nadie le enseñó a reconocer los puntos de peligro, a tener otras herramientas para enfrentar situaciones difíciles. Entonces yo creo que primero hay que empezar por hacer una revisión de esa historia y ser un poco compasivos con nosotras mismas, ¿verdad? Con nuestra historia y entender que tal vez muchas de las cosas que pasaron era porque no teníamos otro remedio para enfrentarlas en ese momento, no teníamos un escudo protector y no es simplemente la culpa, me quedé ahí pegada, fui yo la que lo permití, fui yo la que me hice tal cosa. Y una vez que yo logre ser más compasiva con mí mismo y que esa energía que yo misma me tiro, ¿verdad? Como decía Lucy, yo muchas veces a otra gente no le permitiría que me hablara así, de decirme, hey, usted es la culpable, usted fue la que permitió tal y tal y tal cosa. Yo a esa otra persona no se lo permitiría, no me lo permito a mí misma tampoco. Y a partir de ahí puedo reconciliarme y perdonarme por los errores que he cometido o por no haber actuado de otra forma en otros momentos. Y agregaría ahí que si el error lo estamos cometiendo actualmente, entonces es ¿qué estoy haciendo para cambiar? La manera de honrar mi historia y de honrarme a mí es trabajar por ser mi mejor versión cada día. Mi mejor versión cada día no es perfecta, no es espectacular, no es siempre excelente, no es a veces ni siquiera buena. Es lo que puedo cada día hacer, pero si cada día yo voy poniendo un poquito para tratar de ser mejor, entonces estoy honrando mi historia. Creo que por acá habían levantado la mano. Buenas. Buenas. Hola. Mi pregunta es con respecto a una intervención a una persona que más bien perdona demasiado, como que no tiene límites en parar de perdonar todo lo que le ocurre alrededor. ¿Qué hace uno en ese caso? En ese caso trabajaríamos mucho, con el autoconcepto, ¿verdad? Con la autoestima de esa persona, o sea, con la valía personal. ¿Qué está pasando? Que esa persona está permitiendo que otras personas le pasen por encima. Y trabajaríamos mucho en que aprenda a poner límites, ¿verdad? Pero tiene que ser mucho de esa valía personal, o sea, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto merezco yo? Y realmente merezco esto que me están haciendo. Puedo perdonar, pero no tengo que aguantar. Entonces, el tema ahí sería también enseñarle esa diferencia entre perdonar y seguir aguantando. Ok, todo bien que usted perdone y sane su herida, pero no siga exponiéndose a situaciones o personas que ya sabes que te hacen daño. Entonces, sería trabajar mucho esa parte. Yo creo que remite al episodio que hicimos en la primera temporada de los límites personales, ¿verdad? De saber cuáles son mis necesidades y cómo yo puedo fortalecerme, marcar. Me acuerdo la imagen que yo usé de la finquita, ¿verdad? De poner esa cerca y decir hasta qué punto me están robando el ganado y robando la cosecha si yo sigo, ¿verdad? Dejando esto. Entonces hacerle ver de pronto a esta persona, si no soy yo y es alguien que yo quiero, todo bien que perdones y que no guardes rencor y tal, pero ¿hasta qué punto eso que estás haciendo en realidad te está drenando un montón de energía, te estás poniendo de alfombra, ¿verdad? Y te están pasando por encima. Y obviamente en un proceso de terapia revisar desde cuándo esta persona dejó que avasallaran con todo en su vida, ¿verdad? Y que le pasen por encima constantemente, donde nunca nadie, ¿verdad? Le pidió disculpas tal vez de una forma genuina y donde nunca validaron sus emociones, sus límites, su cerquita de su finca. Bueno, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mi pregunta sería, digamos, siguiendo la línea de lo de los límites,
si, por ejemplo, a veces pasa que uno, alguien lo lastima, digamos, en un trabajo de introspección uno se da cuenta que tal vez es que yo no tenía muy marcados mis límites, ¿verdad? Y una vez que eso pasa y ya uno siente, bueno, yo ya perdoné a esa persona, pero tomé las acciones, como decías al principio, bueno, no me voy a exponer a que me vuelvan a dar, ¿verdad? La otra persona hasta cierto punto le pide a uno cuentas, como, bueno, pero ¿por qué cambiaste? ¿Por qué esto? Es sano como llegar y decirle, bueno, aunque haya pasado tiempo, como decirle, bueno, ya yo me pasó esto, ya te perdoné, aunque realmente a la otra persona no necesariamente le estás pidiendo perdón a uno, o sea, es simplemente que está notando el cambio que uno tuvo que hacer por los límites que puso. No sé si me explico. Claro, y los límites que uno ponga a una persona de pronto que es abusiva o que no te respete, que te haga daño, siempre van a incomodar, porque le estás quitando un poder de seguirte eso, robando el ganado de la finca, ¿verdad? Y le estás diciendo, saben toque, ¿verdad? Quédese ahí, ya aquí se va a zanjar, ¿verdad? Una línea que nos va a separar y usted no puede seguir haciendo eso. Entonces eso chima, ¿verdad? Eso lastima, porque le estás quitando a la otra persona ese control, ese poder que tenía. Y entonces cuando ya yo digo, bueno, ya yo sé que usted es así, ¿verdad? Yo voy a soltar ese rencor, ya este barco zarpó, ya yo sé que esto yo no lo puedo cambiar. Pues sí, vieras que las cosas cambiaron, ¿verdad? Yo no estoy enojada con vos, no te guardo rencor, pero a partir de ahora y a partir de hace tiempo he venido trabajando en que vamos a poner este límite y ya no voy a dejar que lo siga sobrepasando. Por acá, por allá, Fico, y por acá. Buenas. Como manera de comentario, sí me encanta ver como los temas de límites, ¿verdad? De todo lo que es importante de tener una responsabilidad con uno mismo, y el concepto que uno tiene. Pero también, bueno, hoy en la mañana me pasó una situación en donde, a pesar de que yo ya he construido como mis valores, ¿verdad? Ya tengo como ciertos aspectos que hemos mencionado, que aún me siento culpable, digamos, como una culpa muy interna, con cosas que tal vez no son, o sea, como culpas mías, por decirlo así, ¿verdad? Que más bien o parte mía interior como que se define por ciertas culpas o se atribuye ciertas responsabilidades que no son mías, ¿verdad? ¿Cómo hace uno como en esos casos? Bueno, creo que ahí es importante trabajarlo y entender realmente qué te corresponde a vos sanar y qué no, ¿verdad? Es como hacer todo el proceso de introspección, de análisis, donde yo digo, ok, yo estoy sintiéndome culpable por esto. Y es que a veces con el tema de la culpa es complicado porque a veces entramos como en una grandiosidad inversa donde empezamos a culparnos por un montón de cosas sobre las que ningún ser humano podría tener responsabilidad, ¿verdad? Ah, claro, la otra persona se siente mal, entonces es mi culpa, entonces, suave, si usted no puede hacer que llueva, no puede tener injerencia sobre lo que otra persona piensa, siente y hace. Entonces sí es importante hacer como el proceso de revisión de qué de esa culpa es tuya, qué de esa culpa es del otro, y de la que es tuya, trabajarla, y la que es del otro, soltarla. Y trabajarla mucho desde ahí. O sea, tenemos un poder limitado y realmente lo que podemos controlar en esta vida es tan poco que culparnos en exceso no. Y yo creo también que hay que vernos tal vez como si fuéramos como una película. ¿En qué momento compré yo esa culpa? ¿Verdad? Si yo cargo una culpa desde que soy chiquita porque algo malo pasó en mi familia, ¿verdad? Porque de pronto se divorciaron mis papás y yo creo que eso es culpa mía. Y me siento súper mal a partir de ahí de que en Navidad tengo que ir con uno, tengo que ir con el otro, y cómo hago en el cumpleaños de uno para que el otro no se resienta, y cómo hago para que, ¿verdad? Y estar en esa cosa ahí partido, y yo me siento culpable porque por alguna razón alguien o algo hizo que yo me metiera en la cabeza que ese divorcio era por mi culpa. De pronto, ahora ya con ojos de adulto, hablarle y decirle, hey, ¿de verdad un chiquito de 5 años es el culpable de que los papás se divorcien? ¿O eso fue algo que te hicieron creer? ¿Verdad? Entonces es revisar un poco dónde en la película vos compraste esa culpa como propia y revisar si de verdad te corresponde.
¿verdad? Porque mucho de esto pasa, ¿verdad? En personas que han sido víctimas de situaciones abusivas muchas veces dicen, y lamentablemente además la sociedad refuerza ese tipo de cosas tan tontas como es que usted no tenía por qué estar ahí, o eso le pasó porque usted se lo buscó. Y no, viera que no, eso pasó porque esa persona hizo algo malo, no por mi culpa, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un constante revisar en esa película, que digo yo, es como echar para atrás el cassette, referencia ochentera nuevamente, echar para atrás el cassette y ver cuadro por cuadro esa película, a ver si de verdad esa culpa es mía o no, ¿verdad? Hola. Hola. Yo tenía una pregunta con respecto a cuando uno le hace daño a otra persona y si fue culpa de uno, y ¿verdad? Eso de uno se disculpa sinceramente y pues tiene que entender eso de que la otra persona necesita su tiempo para sanar y demás y que uno no va a estar, bueno, yo ya me disculpé de lo que dijimos, pero fuera de eso hay algo más que uno puede hacer. O sea, uno, aparte de disculparse sinceramente, hay otra cosa que uno puede hacer. Yo creo que ahí hay que hacer el duelo de disculparse uno y reconocer que uno se equivocó, ¿verdad? O sea, no es solo pedirle disculpas al otro, sino decir, mae, la cagué, ¿verdad? O sea, perdón por la expresión, pero también como hacer ese duelo con uno y decir, qué feo eso que hice, qué mal que estuvo, ¿verdad? Y ese duelo, ese pasaje por uno mismo va a permitir, yo creo, tolerar mejor que la otra persona no te disculpe, porque uno dice, bueno, capaz que yo tampoco habría disculpado esto, ¿verdad? Y ahora acepto que la posición de la otra persona sea así, de pronto tan fría, tan lejana y tan incapaz de perdonarme, y de tanto en tanto revisar si podés no solo pedir disculpas, sino reparar el daño que hiciste, porque no solo basta con decir perdón y ya, ¿verdad? Sino que muchas veces si hicimos un daño, buscar una forma de reparar y no es como que le quebré el carro y ¿verdad? Entonces lo voy a ir a comprar nuevo. No, muchas veces la reparación puede tener, como en mi caso, ¿verdad? Sembrar la mata para siempre en el patio de mi casa, ¿verdad? Pero digo yo, en lo simbólico puede haber muchas formas de reparar ese daño que hicimos. Y muchas veces se nos olvida que podemos preguntar. Podemos decir, realmente lo lamento muchísimo y realmente lamento muchísimo haber hecho esto. Y si sentís que podés perdonarme, yo quisiera saber qué necesitas para poder llegar ahí. ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿Qué puedo hacer? Porque es una forma de estar cerca, sin ser súper intenso, como decía Isa hace un rato, pero dejándole saber a la persona que estamos dispuestos a intentarlo. Sí. Por Sí. acá, fijo. Mari. Yo continuando con la intervención de ella, también, chicas, me parece que es súper importante cuando ofendemos a alguien. A veces hay personas que sienten como que uno les cedió el poder de devolver a cada rato, digamos, el asunto de, sí, pero es que acuérdate que vos tal y tal cosa. Entonces, más bien ahí se intercambian los roles. Uh-huh. Y vos ofendiste una vez y lo reconoces, intentás enmendar, pero resulta que pasaron años donde más bien la ofendida, o sea, seguís siendo vos, ¿verdad? Entonces y creo que es como, llegamos a normalizar tanto por la culpa, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. De que esa persona es como que tuviera de verdad un cetro, ¿verdad? De poder sobre uno por una equivocación y creo que está muy normalizado y no es algo como que la otra persona, a veces nos sentimos tan ofendidas o queremos enmendar tanto que aceptamos, ¿verdad? Uh-huh. Que se nos devuelva el asunto y que alguien más tome el poder y el control sobre nuestras emociones. Y ahí es donde es tan importante el perdón hacia nosotros. Porque si nosotros hacemos las paces, si estamos realmente claros con que hicimos lo que podíamos hacer para reparar, vamos a poner el límite de decir, no, un momentito. O sea, yo entiendo que esto es algo que a vos te lastimó muchísimo, pero en la conversación que tuvimos, vos decidiste que seguíamos adelante. Uh-huh. Eso significa que yo no voy a pagar por esto mi vida entera. Si querés hablarlo, si querés hablar de cómo te sentís, si querés trabajar este tema que te ofendió, listo, podemos hacerlo.
pero atacarme o agredirme con una metida de pata mía, no. Entonces, ahí el perdón propio juega muchísimo. Claro, y esto se da mucho en dinámicas de pareja, ¿verdad? Total. Donde el trapo sucio se saca cada Total. cierto tiempo cuando hay otra situación que no tiene nada que ver con la original, y ahí uno se da cuenta de cómo el perdón no se ha procesado realmente y la reconciliación entonces no se ha podido dar. De ahí la importancia, como dice Lucy, de cuando se da una disculpa genuina, del otro lado también poder decir, no estoy listo para perdonar, ¿verdad? Y no aceptar la disculpa y luego entonces te saco el trapo sucio porque en realidad yo no he podido elaborar ese perdón que tengo. Yo quisiera preguntar si el objetivo último de la reconciliación es el olvido. Cuando ya logré perdonar y ya logramos reconciliar, para poder seguir estableciendo los límites de lo que acepto y lo que no acepto de esa situación que me llevó a, pues no sé, al enojo, lo que sea que ya haya perdonado, ¿olvido o eso tiene que quedar en algún lugar de un archivo? Siempre lo he considerado como una gavetita de rencor, ¿verdad? Como que a veces me planteo que si el objetivo tiene que ser lograr soltar tanto como para llegar a olvidar o no. ¿Ustedes qué me dirían? A ver, ahí hay, ¿verdad? Si hablamos de teoría, hay opiniones muy encontradas y realmente de nuevo volvemos a que esto es un tema moral, ético, filosófico, religioso, terapéutico. Yo, Lucía, psicóloga, digamos, y Lucía, te puedo decir que yo creo que uno no se olvida. Dependiendo de la gravedad de la ofensa, ¿verdad? Si de repente hablábamos de estabas de malas y me gritaste, bueno, ok, sí, yo puedo, ¿verdad? Olvidarme de eso. Pero hay cierto tipo de ofensas que yo creo que no se olvidan. No es una gavetita de rencor, porque yo no lo dejo engavetado. Yo no dejo guardado eso y no lo dejo guardado con la emoción. Es importantísimo trabajar mucho la emoción asociada, que la emoción tenga el volumen proporcional, pero lo que yo recuerdo es que ahí hay una fichita del rompecabezas, no sé, en caso de una infidelidad. Bueno, y yo me acuerdo cuál era el patrón de la persona cuando fue infiel, y si yo vuelvo a ver ese patrón, esa fichita va a volver. No para que yo sienta todo lo que sentí en ese momento, pero sí para que yo sepa que esto pasó y que esto pasa. Si yo viví un terremoto donde se me cayeron las cosas y está temblando, yo me voy a poner alerta. ¿Sí? De la misma manera en que ante un recuerdo de un evento yo puedo reaccionar de formas similares o aprendo cómo reaccionar ante una situación de una persona donde yo decidí reparar, igual hay un cierto recuerdo que va a quedar, que a mí me va a decir en qué áreas tener cautela y en cuáles no, y dónde exponerme y dónde no. Ahora, que eso no se convierta, y el límite es, ¿verdad?, delgadísimo, porque eso no se puede convertir en, entonces nunca más vuelvo a confiar en vos, o entonces nunca más vuelvo a conectar contigo, o entonces nunca más vuelvo a vulnerabilizarme contigo, sino a decir, ok, yo tomo la decisión de volver a abrir mi corazón porque decidí que aquí reparamos, pero yo sé que las cosas podrían salir mal. Y yo quisiera agregar que nosotros somos muchísimo más complejos que un montón de gavetitas de un archivero, como de nuevo referencia antigua, como el archivero que había en la universidad para que uno buscara las referencias hace mucho tiempo. Las carpetas de la compu, Isa. O sea, tenemos que actualizarlos. Yo sé que las carpetas de la compu, y si vieran la pantalla de escritorio de esta pobre, ¿verdad? Es una cosa terrible. Pero esas gavetitas donde uno metía un montón de cosas, ¿verdad? No funciona así. A mí el tema de la memoria y el olvido, desde el punto de vista psicoanalítico, es una cosa que me apasiona, ¿verdad? Entonces, Freud decía que hay como un librito mágico que había en aquellos años, estamos hablando de los 1800 y los 1900, ese texto creo que es de 1920 y tantos, que es como una cosa de arena, el libro de arcilla, sobre el que yo voy poniendo unas hojas como de papel cera, por así decirlo, y ese papel cera se puede borrar. Entonces yo escribo, pero la arcilla que está abajo queda moldeada, y luego borro el papel y escribo otra vez,
y esa arcilla se va formando, se va deformando con cada una de esas cosas y eso es la memoria. ¿Ok? Se van superponiendo cosas, se van superponiendo emociones y es muy importante que las experiencias podamos conectarlas siempre con las emociones y no desconectarnos de eso, porque entonces pierden el valor. Si yo logro aliviar esas emociones, pura vida, las huellitas de la memoria van quedando. Y como dice Lucy, ante otro evento muy lesivo que me hagan, de ese recuerdo va a venir. Ya no la emoción de aquel momento, tal vez porque logré sanarla. Y tampoco se trata entonces, como decía Mari, ¿verdad?, de que yo saque aquí el trapo sucio y decirle, ¿te acordás lo que me hiciste? No, porque no se trata de eso, porque volcamos la tortilla. Pero como dice Lucy, de decir, ojo, ¿verdad? Ya pasó una, ya pasó dos, ¿para dónde vamos? ¿Verdad? Y que esa memoria me sirva de guía, de saber si yo estoy poniendo bien o mal mis límites, de qué tanto estoy permitiendo o no, y si aquí mejor la salida es otra, ¿verdad? Y de pronto permitir esa reconciliación permanentemente y perdonar no es eso, como dijimos ahora, que me estoy poniendo de alfombra para que me sigan pasando por encima, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son señales que nuestra memoria va guardando y que tenemos que irle poniendo atención. Hola. Hola. Yo creo que algo que es importante en este tema, porque a mí me da la impresión de que muchas veces cuando uno se siente culpable por algo, o más bien a uno se le disculpan por algo, uno sabe que se transgredieron límites, pero uno es como muy difuso. O sea, uno no está claro de qué límites se transgredieron exactamente. Es como más abstracto. Uno se siente culpable y uno no está muy seguro de qué exactamente es eso. Y yo creo que eso es parte de los motivos por los cuales la culpa a veces se generaliza a otras situaciones, porque al final se difunde un poquitito hacia las demás cosas y se convierte ya en algo peor. Pero yo creo que a veces ese ejercicio que hablaba Lu de sentarse con otra persona y más que escuchar el perdón o disculparse de uno, es como hablar de qué límites exactamente se transgredieron y de qué cosas específicas se pueden hacer para que no se transgredan de nuevo. O sea, qué clase de reparaciones quiere la persona de uno o qué quiere uno que hagan específicamente dentro de los límites que las dos personas consideren adecuados. Yo creo que eso es demasiado importante porque si no uno carga con esa culpa o sigue como sintiendo ese rechazo. Y ahí estamos hablando de un perdón sincero, ¿verdad? Donde hay reconocimiento también de las cosas que no tengo claras, donde fallé, pero hay un reconocimiento de que fallé. Y entonces sentémonos, hablemos, reparemos, busquemos. O sea, eso es un perdón sincero. Fico allá y allá. Hola. Hola. Una pregunta, cuando hay un conflicto entre dos personas, siempre hay un efecto colateral sobre los demás. Por ejemplo, en un ambiente laboral o un ambiente familiar. ¿Qué pasa cuando uno tiene, qué consejos nos podrían dar cuando uno no es parte del conflicto? O sea, yo no soy ni el que ofendí ni el que fue ofendido, pero si eso no se perdona entre ellos dos, no puede seguir porque está afectando mucho mi ambiente laboral y tengo que hacer un papel más de conciliador, ¿verdad? A mí me ha pasado que quizás he tratado de solucionarlo, meterme y termino embarrándola más. Ya somos tres, ¿verdad? En el problema. Sí, o sea, me ha pasado también. ¿Cómo hace uno para habilitar espacios o qué? Yo sé que no hay una guía 1, 2, 3 en este tipo de cosas, pero ¿qué cosas básicas podría uno considerar cuando dos personas no están dispuestas? Es un tema muy personal, pero tampoco podemos seguir con ese orgullo que pueda existir porque está afectando mucho al resto. Entonces, eso me gustaría como conocer un poquito más. Wow, ok. Creo que algo importante ahí sería tener muy claro, ¿verdad?, qué es responsabilidad de cada quien, o sea, hacer uno como todo un proceso previo a esa conversación. Porque muchas veces lo que suele pasar es que las personas que están en conflicto tratan de que la tercera persona que entra tome partido. Exacto. Entonces, ahí lo más importante es que uno tenga muy claro cuál es su objetivo a la hora de meterse en esa dinámica. O sea, ¿por qué me estoy metiendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? ¿Qué meta quiero? Y hasta dónde estoy dispuesto a meterme. Porque si uno hace este análisis previo, entonces uno va un poquito más
¿verdad? Más fuerte para poder lidiar en el momento en que te van a empezar a jalar. Y tiene que estar presupuestado que te van a tratar de jalar, porque siempre que hay alguien en conflicto que no están logrando conciliar es porque están queriendo tener la razón. Y los dos creen que tienen la razón y entonces ahí no vamos a llegar a ningún lado. Entonces creo que lo más importante sería siempre devolverte al objetivo. Ok, sí, realmente a mí en este momento no me interesa quién tenga la razón. Lo que me interesa es que están perjudicando el ambiente laboral y que necesitamos encontrar una forma de que aunque ustedes dos no se lleven bien, podamos trabajar bien. ¿Ves? Entonces sacamos del conflicto y nos vamos al objetivo. Yo creo que esa es una forma en la que podemos lograr siempre como no involucrarnos más de la cuenta en ese tipo de dinámicas. Porque siempre que hay dos personas que no están logrando conciliar del todo es porque están desde el ego, ¿verdad? Desde el tener razón. Y desde el tener razón no vamos a llegar a ningún lado porque no existe una realidad objetiva. Existen tantas realidades como personas en el mundo. Entonces, es eso. Mi recomendación ahí sería mantenerse muy claro en el objetivo y siempre devolverse ahí. Y yo agregaría que si alguna de las dos personas que están en conflicto no te trata de involucrar, esa es una buena señal. Ajá. En términos de que esa persona ya logró elaborar y sanar y ver qué hace y se da cuenta que vos no tenés nada que ver en el tema, ¿verdad? Entonces probablemente esa persona no te va a cargar con, ¿viste lo que me hizo el otro? O cuidado, le hablas a fulanito porque tal. Y si esa persona está en paz, va a entender que vos estás en una posición muy incómoda y no te va a joder, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una muy buena señal cuando alguno de los dos ya como que te suelta y todo bien, que vos, ¿verdad? No te sentís presionado por esa persona, esa es una muy buena señal de esa persona, ¿verdad? El conflicto lo sigue teniendo el otro y no es como que lo vamos a excluir y entonces vamos a hacer alianza porque no, pero yo creo que eso te va a permitir como fluir más y de pronto incluso acercarte y decirle, hey, vos te estás dando cuenta que yo quedé en el medio, ¿verdad? Y ver qué respuesta tenés de ahí te permite como evaluar por dónde anda el perdón y la capacidad de esas personas de sacarte del medio. Yo tengo 2 preguntas. A ver, okay. Una es para Lucy directamente y la otra me la puede contestar cualquiera de las dos. Ok. Escuchando a la chica de Colochos, que ella hablaba de los cajoncitos, ¿verdad? De los archiveros de los que somos de los 80s. Sabemos de lo que se está hablando. A mí se me venía a la mente el rompecabezas. ¿Qué pasa en el caso que uno esté armando ese rompecabezas y hayan fichas que no calcen en ese rompecabezas para poder terminar de armarlo? Eso es la vida. Imagínate que estás conociendo a alguien, vos vas por el camino de conocer a alguien y vas encontrando piecitas de un rompecabezas. Algunas van a calzar y se van a armar entre sí, van a armar pequeñas formas o más grandes y otras van a quedar como fichas sueltas, que tal vez algún día hasta tirarás a la basura o tal vez algún día no te dejarán de servir. Sí, muchas veces tenemos piezas sueltas de un rompecabezas. Una pieza suelta no es un patrón, no es algo por lo cual yo actúo, pero es algo que yo dejo ahí para tener como información por si en algún momento lo necesito. Bueno, lo pregunto porque en este caso yo estoy comenzando a conocer a una persona que está siendo como mi guía, ¿verdad? Pero a mí me cuesta mucho socializar, me cuesta abrirme, me cuesta confiar. Entonces, si yo le escribo a esa persona o hablo con esa persona, ahora me pasó igual que el muchacho, me escribió, mañana hablamos, y ya se me venían un montón de cosas a la cabeza de qué hice mal, qué dije o qué me va a decir, y me decía, es que usted hace juicios adelantados. Entonces, se me venía a la cabeza cómo puedo ir acomodando esas fichas sin dañar esa relación. Bueno, ahí yo creo que tenés que, ¿verdad? Eso yo diría trabajo terapéutico, de tener claro cuáles son las fichas con las que uno tiene que andar por la vida y cuáles tiene que aprender a soltar y estrategias para poderlas soltar. La confianza es algo que se construye poco a poco a partir de las cosas que vamos conociendo en la persona, entonces es un ir y venir. Si vienen todos estos pensamientos a mi cabeza a partir de un hablamos mañana,
pues los pongo en pausa, ¿sí? Ya sé lo que estoy pensando y bueno, puede que eso sea cierto, puede que no, mañana veré. Y entonces vamos un paso a la vez, tratando de frenar a la mente cuando se adelanta. Pero ahí sí ya estamos entrando como en otro tema que sería como una anticipación ansiosa, ¿verdad? Que eso sí hay que trabajarlo pues como tal. Ok, y la segunda pregunta, que es directamente para Lucy. Ok, esta no era la mía. Sigo es que safe. la primera podían responderla las dos. Pero esta sí es directamente para Lucy, porque yo sé que Lucy trabaja EMDR, ¿verdad? Y no es lo mismo que una terapia igual, que una terapia normal. Las terapias normales se sienta uno, habla, el psicólogo escucha y hacen intervenciones y toda la cosa. La EMDR no. El terapeuta es el que lleva la terapia o la técnica. Para trabajar traumas, ¿cuál de las dos terapias sirve más? ¿La EMDR o la terapia normal? Nosotros tenemos un episodio hecho específicamente de trauma y te invitaría a escucharlo. El EMDR es una técnica, no es un proceso terapéutico per se. Es una técnica que surge para trabajar trauma y sabemos que es sumamente efectivo para tal, pero siempre se intercala con la terapia verbal. O sea, nunca reemplaza la psicoterapia verbal, las dos cosas se intercalan. Pero sí te invitaría a que escuches el episodio de trauma, que creo que eso podría canalizar algunas de esas dudas. Pero es una combinación de las dos cosas. Ahora, hay muchas otras maneras de trabajar trauma que no sean EMDR y que igual son efectivas. Y yo voy a meter la cuchara, perdón, aunque esa hubiera sido pregunta para Lucy. La terapia nunca la lleva el psicólogo. La terapia la llevamos nosotros, ¿verdad? La terapia es mi proceso, ese es mi espacio, es mi lugar, es mi posibilidad para mí misma. Y el saber siempre está de mi lado, no del lado del terapeuta. Ese es un principio freudiano fundamental de la psicoterapia. El saber lo tengo yo. El psicólogo no sabe nada de lo que a mí me pasó, de lo que a mí me duele, de lo que yo soy capaz de elaborar o no. Y entonces en el proceso de EMDR, que es maravilloso, yo he hecho procesos de EMDR, soy yo la única que está visualizando eso que tengo en mi cabeza. El psicólogo no. Me guía, me da herramientas, me da estrategias, pero el proceso siempre es mío y tengo que apropiármelo. Totalmente. De hecho, en EMDR hay terapeutas que no les gusta porque no tienen ningún tipo de control sobre la sesión. Exacto, y es chivísimo. Entonces, sí, realmente tenés toda la razón. Gracias por esa aclaración, Isa. Gracias. Bueno, si no hay más, la verdad ha sido lindísimo que estén por acá. Yo creo que además toda la participación de ustedes a mí me da antojo de seguir haciéndolo así, porque es demasiado lindo, ¿verdad? Pero bueno, este es un proceso de verdad, también el proceso del podcast y de cómo hemos ido creando, inventando, haciendo, ¿verdad? Ha sido riquísimo, es un proceso, aquí va la cuña publicitaria, autofinanciado, ¿verdad? Que ha sido duro, no les voy a decir que no, riquísimo, muy satisfactorio y gratificante. Pueden colaborarnos en Patreon, ¿verdad? Patreon.com/de terapeuta y loco podcast. $5, que vienen siendo como 2,500, 3,000 pesos, ¿verdad? Se les agradece muchísimo la colaboración, si tienen a bien. Y siempre, además, que sigan escuchándonos, que sigan replicando el podcast, compartiéndoselo. A mí eso es algo que vieran la felicidad que me da cuando me dicen, hey, vieras que le pasé el episodio a mi amiga qué tal cosa o a mi papá qué tal otra. Eso es riquísimo porque yo me doy cuenta que se convirtió en lo que queríamos y es una herramienta para todos ustedes de crecimiento, de aprendizaje, a veces más psiquiátrico, a veces más psicológico y otras veces muy médico y otras veces no sé a dónde iremos a parar, ¿verdad? Pero de verdad que muchísimas gracias por estar hoy acá y por la participación que han tenido hoy, que se siente súper rico aquí. Muchas gracias, de verdad que sí, por estar acá, por venir, por acompañarnos y pues por escucharnos siempre. Chao. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de terapeuta y loco _podcast.